El arte de fluir, una psicología de la felicidad. Según el autor Mihaly, Csikszentmihalyi, bueno, tiene un libro que se llama El arte de fluir, una psicología de la felicidad. Él es, bueno, ya no está en este mundo, un psicólogo muy experto en ese tema de la psicología positiva. Y él habla de cómo nosotros podemos encontrar la felicidad en el día con día. No como un destino, no como algo que perseguimos, sino algo que nosotros podemos encontrar en el día con día en nuestras actividades. Familia, excelente día. Espero te encuentres muy bien. Esperas pasar una excelente semana y estés listo, lista para una nueva semana. Primero Dios. Pues gracias a Dios aquí estoy nuevamente para compartir un tema más, un video más, que sinceramente espero sea de alguna ayuda o de algún valor para ti, así como lo es para mí al compartirlo. Ya que al yo compartirlo, integro más esta información en mi vida y empiezo a actuar más en consecuencia. Y bien, pues el tema que quiero compartir es un tema súper interesante, es un libro muy fascinante, te invito a que lo busques, a que lo leas, a que lo estudies y que también hagas un estudio y nos compartas cómo te va con el tema de la felicidad. El autor nos comparte aquí algunas ideas, algunos principios, algunas claves para nosotros encontrar la felicidad, encontrar ese flow, entrar en ese flow, en ese estado de zona, en las actividades que nosotros hagamos en el día con día, que no busquemos la felicidad como cuando llegue a tal lugar, cuando consiga aquello, cuando compre aquello. Sí es muy importante, por supuesto, y es una de las claves aquí, que nosotros debemos de tener metas, porque una persona sin metas, ¿sí? Una mente que no tiene un enfoque, no tiene una meta, que tiene un objetivo al cual llegar, dice que es como un barco sin timón que va a la deriva, ¿sí? Se va a estresar, se va a frustrar, se va a deprimir. Y bueno, al final de la vida pues no va a lograr nada. Y muchas personas, esto es algo muy interesante sobre el tema de la felicidad, muchas personas creen y afirman que vinimos a este mundo a ser felices. Y por otro lado hay otras personas que dicen que venimos a este mundo pues a hacer algo, a dejar una huella. Y que la felicidad no es el objetivo, no es el objetivo, sino que la felicidad se debe dar como resultado de lograr metas, de lograr objetivos, de dejar una huella, de trascender positivamente, esperemos positivamente en este mundo. Ahora, ¿qué tal si nosotros podemos fusionar las dos cosas? Ser personas productivas y ser personas felices. Eso se me hace muy interesante y esto es algo que a mí me gustaría hacer y esto es algo en lo que estoy emprendiendo. Y bien, una de las claves para encontrar este flow, ¿sí? Dice el estado de flow. Esa es la primera clave. La clave de la experiencia óptima, ¿sí? La felicidad está en enfrentar desafíos y superarlos, ¿sí? Ponernos una meta, ¿sí? Ponernos una meta, que esa meta sea lo suficientemente estimulante, no muy grande, ¿sí? Sí debemos de tener metas a muchísimo plazo, o sea, si estás en la edad media, pues ¿por qué no tener en la edad media hablando de que tienes 40, 50 años, 35 años, ¿por qué no ponerte metas para los próximos 35 años, para los próximos 50 años? Si eres un gran soñador para los próximos 100 años o más, ¿por qué no? Existen soñadores como Steve Jobs, que ya no está en este mundo, bueno, existieron soñadores como Steve Jobs, que ya no está en este mundo, pero sigue su empresa, Apple. Soñadores como Walt Disney, que tuvo una visión, que tuvo metas a muy largo plazo y que tiene a su empresa Disney, ¿sí? Y todo lo que conlleva este corporativo, esta gran empresa. Entonces, ¿por qué no tener metas a muy largo plazo, pero luego ajustarlas a mediano plazo y a corto plazo y tener metas diarias? Y una vez que tenemos las metas diarias, ver cuáles son las actividades que debemos de hacer y enfocarnos en el día con día. No estar pensando en que cuando lleguemos vamos a lograr cierta cosa, nos vamos a premiar, que es muy importante premiarnos, es muy importante chequearnos, aprovecharnos cuando logremos esta meta, porque es la gasolina, es la fuerza para ponernos nuevas metas y agarrar más impulso. Es como la gasolina que necesitamos en el día con día para seguir adelante. Entonces hay que encontrar desafíos y superarlos. No hay que ponernos metas demasiado pequeñas que no nos reten, porque cuando nosotros, esa es otra de las claves que habla del desafío entre el equilibrio y la habilidad. Debemos de ver cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras capacidades y ponernos metas que vayan de acuerdo a nuestro nivel o un poquito más arriba. ¿Para qué un poquito más arriba? Para que nos ayude a enfocarnos. Y pone el ejemplo, en otra de las claves que viene aquí, pone el ejemplo de que si, por ejemplo, un jugador de tenis o un jugador bueno, a cualquier otro tipo de deporte,
de ajedrez, si pones una persona que es un principiante con alguien que ya es muy bueno, pues el que es principiante se va a frustrar porque definitivamente va a perder todas las jugadas. Entonces se va a frustrar porque su oponente pues es muy superior a él. Y por otro lado, la persona que es muy superior a su contrincante, que es un principiante, pues se va a aburrir y no le va a echar ganas. Entonces, buscar el equilibrio entre nuestra habilidad, nuestra capacidad, con una meta que vaya de acuerdo a esas habilidades, ¿sí? Y un poquito más, y entonces a medida que vamos, se convierte en un hábito de establecer metas que sean un poquito más altas de lo que nosotros podemos desarrollar para que entonces busquemos la información, busquemos la habilidad y nos enfoquemos y el estado de flow, el estado de felicidad viene como resultado de estar enfocados, de estar inmersos, ¿sí? Otra de las claves habla precisamente de tener metas, de que si una persona no tiene metas, pues es como un barco sin timón y va simplemente a la deriva, ¿sí? Y no está siendo feliz. No busquemos la felicidad, como decía una frase de Bruce Lee, no busquemos, bueno, él tiene una frase que dice, busca el equilibrio en el movimiento y no en la quietud. Muchas veces nosotros queremos buscar el equilibrio en nuestras vidas no haciendo nada. Sí, sí, claro que debemos, por ejemplo, de practicar, por ejemplo, la gratitud y buscar espacios donde practiquemos la meditación, la respiración. Pero nosotros debemos de estar buscando el equilibrio en el día con día, en resolver nuestras situaciones en el día con día, en generar ingresos, pagar nuestras cuentas, atender a nuestros clientes, nuestros proveedores, los hijos, todas las actividades que tenemos en el día con día. No hay que evadir nuestras responsabilidades, sino hay que enfrentarlas y en el enfrentar esas responsabilidades encontramos al final del día una satisfacción por lo que logramos ese día, ¿sí? Cuando nosotros podemos compaginar este tipo de acciones, cuando ya se convierte en una manera de ser y de pensar, entonces cuando nosotros enfrentamos una situación así, entramos en un estado donde se nos olvida el tiempo y se nos olvida incluso, nos olvidamos de nosotros mismos. Todos fuimos niños, ¿sí? Y seguramente te acuerdas, recordamos que cuando nosotros nos poníamos a jugar aquel jueguito que más nos apasionaba, nosotros nos olvidábamos de comer, nos olvidábamos de que era hora de ir a dormir, nos olvidábamos de otras actividades, pero también sucede así con las actividades que nos apasionan, con aquel proyecto, ese proyecto que tú tienes que entregar, que sí, definitivamente te va a dar un aumento, te va a dar un ascenso de salario o un aumento, te van a dar una posición en tu empleo o de liderazgo en la organización en la que estés y te va a hacer sentir mucho mejor. Pero debemos de nosotros de enfocarnos en esa experiencia. Por ejemplo, si quieres tú cocinar un pastel o cocinar, bueno, cualquier platillo, enfocarnos en esas pequeñas cosas desde cómo tú seleccionas los ingredientes, ¿sí? Para esa receta que tú vas a llevar a cabo, una pizza, bueno, lo que sea que tú vayas a hacer, enfocarnos en esas pequeñas actividades que el autor Mihaly le llama actividades autotélicas, que son actividades que generan un crecimiento, que generan un resultado intrínseco, que no depende de un resultado final. Pone un ejemplo, por ejemplo, si una persona tiene el objetivo de tener bueno, de hacer ejercicio para tener un cuerpo bien esculturado, ¿no? Una escultura. Ok, está muy bien, pero si te enfocas nada más en el resultado final, muy posiblemente te vas a frustrar porque pues existe una ley del proceso y todo toma esfuerzo y las cosas no suceden de la noche a la mañana. En cambio, si tú te enfocas en las actividades en el día con día, de que hacer ejercicio por sí solo te genera felicidad, te genera energía, ¿sí? Bueno, te va a generar salud, por supuesto, en el día con día. Y ya al final, ¿sí? En determinado tiempo, en un año, dos, tres, pues si hiciste la receta adecuada, si tienes un entrenador, si tienes todo un conjunto de herramientas, pues sí vas a tener un cuerpo súper esculturado, una figura espectacular, pero lo más importante es que tú seas saludable desde el primer instante, que empieces a mejorar, que tengas un crecimiento desde que tú inicias en esa actividad, que poniendo el ejemplo de hacer ejercicio, de que tú te enfoques en que vas a ser más saludable de lo que eres ahora por el simple hecho de empezar a hacer esas actividades de movimiento, ¿sí? Y
Bueno, otra de las cosas que menciona es que debemos de evitar el caos. Si tu meta es leer un libro, si tu meta es leer, si tu meta es escribir, si tu meta es pues hacer un proyecto, pues sí es importante que busques un espacio, no te vayas a una fiesta si tu objetivo es leer un libro, no te vayas o a escribir, o sea, no te vayas a un antro, busca un lugar como una biblioteca, busca un lugar como un parque, o sea, haz un espacio en tu casa, desactiva las alertas de tu celular, bájale el volumen, desactiva la conexión a internet, porque sabes que que precisamente cuando tú es como una prueba, ¿no? Para ver qué tan en serio estás con eso que tú quieres lograr. En cuanto tú quieres iniciar eso, entonces empiezan todas las distracciones. Si tienes hijos, de repente nadie te está solicitando nada, pero cuando tú empiezas a hacer algo, a hacer una llamada, a empezar a escribir, empiezas a hacer tus actividades de tu casa, en ese momento empiezan a venir a pedirte cosas. ¿Por qué? Pues así funciona. Así funciona la vida. Entonces evita el caos mental, ayúdate, así, ayúdate a ti mismo, ayúdate a ti misma, buscando, poniéndote en un entorno, en un contexto donde tenga las menores distracciones posibles, a pesar de que siempre las vas a tener. El papel de la atención. Sí, hay que buscar, hay que aprender a respirar, hay que meditar, hay que orar, hay que rezar, porque esas actividades, ¿sí? Nos ayudan a desarrollar más nuestra capacidad de poner atención. La persona o las personas que tienen la capacidad de manejar su atención tienen, dice el autor, tienen el control de su vida. Además, se dice que aquello en lo que más ponemos atención, eso crece, ¿sí? Entonces, aprendamos a poner la atención porque nuestra experiencia de la vida depende de nuestra capacidad de poner atención en esas cosas, ¿sí? Si estás poniendo la atención en lo que está pasando en el mundo a nivel político, religioso, geopolítico, olvídate, o sea, tu atención está ahí y tú crees que la vida es eso. En cambio, si tú estás enfocando en las noticias positivas, que desafortunadamente publican muy pocas noticias positivas, pero hay muchas, pero como no las publican, si tú te enfocas en ver las noticias positivas, todos los eventos positivos que ocurren en el mundo, entonces tú vas a pensar y vas a ver que la vida es así, que la vida es maravillosa, que a pesar de todo eso, de todo lo que está pasando, lo que mencioné antes, pues que sí es posible vivir en esta vida en armonía, en felicidad, en paz, en amor y que también tú puedes contribuir a eso. No se contribuye al mundo estando al día con todo lo que está pasando a nivel político, geopolítico, religioso, la parte negativa. No se contribuye al mundo enfocándote tú en eso, porque si no puedes hacer nada al respecto, pues entonces ¿para qué? ¿De qué manera puedes ayudar? Preocupándote no vas a lograr nada. En cambio, si tú generas una energía mucho más positiva, entras en ese estado de flow, cuando te enfocas en lo positivo y beneficias no nada más a ti, no nada más tu salud, tanto física como psicológica, como mental, sino beneficias a todas las personas que están a tu alrededor. Entonces, vivir una vida plena, ¿sí? Es encontrar en el día con día, ponía el ejemplo del ejercicio, de cocinar, preparar un alimento, pero cuando nos hacemos conscientes de esto, podemos encontrar la felicidad, ese estado de flow en el día con día como hábito. Otra de las cosas que no menciono aquí, pero por ejemplo, pues empezar tu día con gratitud, ¿sí? Hacerte consciente de todas las bendiciones que tienes por el simple hecho, como se dice, de respirar, ¿sí? Porque hay personas que no pueden respirar por sí solas y que tienen que tener oxígeno, tienen que tener un aparato para respirar. Entonces, hacerte consciente de que tú, si practicas, mi intención pues es crearte un poquito de curiosidad para que tú busques más información sobre estos temas de que sí es posible vivir felices y además ser personas productivas y contribuir al mundo y dejar un legado, ¿sí? De que sí podemos hacer esto, sí podemos, nosotros, decía Abraham Lincoln, que una persona es tan feliz como decida hacerlo, ¿sí? Porque nosotros tenemos control sobre nuestra mente y tenemos control sobre nuestras emociones dependiendo de la información que nosotros ponemos en nuestra mente y dónde ponemos nuestra atención. Entonces, busquemos el estado de flujo, busquemos la felicidad en el día con día, en el destino y no en el camino. Esto es lo que nos comenta el autor Mihaly en su libro Fluir, que te lo recomiendo ampliamente. Uno de mis mentores, que se llama Eduardo Barreto, un emprendedor a nivel internacional de la industria del dropshipping, fundador de una escuela de negocios digital a la cual yo pertenezco y de la cual obtengo la mayor información para mi vida, para compartir. El señor Eduardo Barreto comparte de otra manera
y en pasos más sencillos cómo tú puedes ser feliz y ser productivo, ser feliz y lograr tus sueños. Y dice que lo primero que debemos de tener, hablando del mentor Eduardo Breto, lo primero que debemos de tener es tener un gran sueño, ¿sí? Porque a medida que nosotros tenemos un gran sueño, eso nos ayuda a poner todo el enfoque en lo positivo, todo el enfoque en el cómo y no estar enfocados en los problemas en el día con día. Tener un gran sueño. Y en cuanto tú tengas un gran sueño, busca un mentor o mentores que ya hayan logrado ese sueño o esos sueños que tú quieres lograr, porque un mentor es un atajo hacia tus sueños. Claro, recuérdate lo que mencioné anteriormente, que no nos enfoquemos en el resultado, que nos enfoquemos en el proceso, en el día con día, en disfrutar de la vida y vamos a ir cosechando esas metas, esos objetivos que nosotros queremos y claro que nos va a dar felicidad. Pero decía un autor, un empresario, un conferencista, Alex Day, que muchas veces las personas son más felices cuando empiezan a planear unas vacaciones que a veces cuando ya están en las vacaciones y pues menos felices cuando regresan de las vacaciones. Entonces en el momento que ya tienes un sueño, ya tienes una idea, ya tienes una visión, en ese momento tú empiezas a ser más feliz que la persona que no lo tiene y que su mente, pues que no tiene meta, no tiene objetivo, no tiene sueños, es como un barco sin timón que anda a la deriva. Entonces, ten un gran sueño, búscate un mentor o busca mentores que ya hayan logrado el sueño porque ese es un atajo y un mentor te va guiando y te va diciendo si vas bien o no vas bien. Cuando no tienes un mentor, cuando no tienes una guía, tú pensarás cuando te equivocas, cuando fallas, que vas mal. Y precisamente por no saber que hay que tener metas grandes, pero hay que tener un plan de acción y estar dispuesto a poner esa acción en el día con día, porque si tenemos un gran sueño, una gran meta, pero no somos conscientes de lo que hay que hacer en el día con día, entonces pues no ponemos la acción adecuada, nos vamos a frustrar porque definitivamente no vamos a lograr el objetivo porque no empata el plan de acción y la acción con el sueño que tú tienes. Entonces te frustras y lo dejas. Cuando tienes un mentor te ayuda a establecer metas que vayan de acuerdo a tus capacidades, a tus habilidades y entonces tú vas logrando metas y vas desarrollándote más. El mentor te va diciendo qué es lo que debes de hacer para ir mejorando personalmente, qué habilidades necesitas y qué herramientas necesitas para superarte y entonces ir logrando esos sueños de manera progresiva. Y la felicidad se va encontrando en el día con día. Entonces, tener un gran sueño, tener un gran mentor, saber establecer metas, el mentor te ayuda a establecer las metas adecuadas a ese sueño que tú quieres lograr. Tener un plan de acción detallado. ¿Qué es lo que hay que hacer en el día con día? ¿Sí? Y bueno, para eso pues tienes que tener un espacio, si tú sabes que requieres trabajar 2 horas al día en ese proyecto que tú quieres, en mejorar tu salud, en un deporte que tú estés practicando, en un negocio, en una maestría, en cualquier actividad que tú quieras desarrollar, si sabes que necesitas 2 horas al día, pues debes de apartar en tu agenda y debes de irte a ese espacio, ¿sí? A ese espacio de tranquilidad, evitar el caos, para que entonces sí puedas desarrollar esas acciones, ese plan de acción de manera detallada. Familia, esto es lo que quería compartir el día de hoy. Sé que es un poquito de todo, ¿sí? Pero te invito a que seas una persona feliz, te invito a que seas una persona que logres metas, que no busques la felicidad como algo que se va a dar en algún momento, que puede ser cuando termines la carrera, tu carrera universitaria, que puede ser cuando tengas tu primer empleo, o cuando te cases, o cuando tengas hijos, o cuando tus hijos vayan a la universidad y salgan y tengan nietos y te jubiles. Y muchas veces para la mayoría de las personas eso llega, o sea, llegas a esas edades de la jubilación, pero muchas veces llegas a esa edad y dices, ¿y dónde está la felicidad? Como esa película que existe, ¿no? En busca de la felicidad, andamos en busca de la felicidad y no nos damos cuenta que la felicidad es como la colita para un perro. La felicidad siempre va contigo y la felicidad va a estar siempre contigo, pero tú debes de enfocarte en ir hacia adelante y la felicidad te va a perseguir y no como a veces hace ese perro que se pone a corretear su cola, nunca raras veces alcanza su cola y cuando la alcanza y la muerde con su boca, no le gusta porque no está logrando nada, no va hacia adelante. Entonces, ten un gran sueño, búscate un mentor, el mentor te ayuda a encontrar los vehículos económicos o las herramientas que tú necesitas para lograr ese sueño. Ponte en acción. El mejor momento para comenzar siempre es ahora. Es mejor, hay personas que quieren ser buenas, ¿sí? Para comenzar, pero si tú quieres ser bueno, tienes que comenzar. Para ser bueno, tienes que comenzar, ¿sí? No tienes que ser bueno para comenzar.
el ser bueno, el ser excelente se va a dar en el camino, en 1, 2, 3 meses o años o décadas. Existe la regla de las 10.000 horas para hacerte un experto. Bueno, familia, sin más, esto es lo que quería compartirte el día de hoy. Te deseo que seas una persona que encuentre la felicidad en ti, que ahí es donde está, ahí es donde la puso Dios, y que también seas una persona de mucho éxito. Te deseo una excelente semana y nos vemos en la próxima, primero Dios. Hasta la próxima.